Bueno, estamos aprendiendo que el rechazo de la autoridad delegada es una ofensa a Dios. Automáticamente la persona que desobedece está ofendiendo a Dios. Se está rebelando en contra de Dios y no la autoridad, sino en contra de Dios. Y esto trae maldición a la familia o a la persona. Muchas veces no entendemos por qué cosas suceden. ¿Por qué esto? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué? ¿Verdad? Y no nos damos cuenta porque en lo natural cumplimos o pensamos que cumplimos con todos los requisitos que Dios tiene. Pero cuando no estamos cumpliendo con el principal, que es someternos a autoridad espiritual, o en otras palabras, a ser humildes, sumisos, entonces todo nos sale mal. Es como la raíz de un árbol estar dañada, todo el árbol sufre. La fruta, todo lo que el árbol produce, sufre. ¿Por qué? Porque la raíz está dañada. La raíz es desobediencia, hermano. La raíz que afecta a todo el cristianismo es desobediencia. Y lo podemos ver desde el principio. Hablamos del diablo, hablamos de Adán y Eva. Y ahí sigue. Ahora, si usted se fija, la desobediencia no solamente afectó a Adán y a Eva, pero afectó ¿a quién? A su hijo. Mató a su hermano. Qué triste, ¿verdad? Qué manera de empezar una familia. Y de ahí ha seguido la maldición, la rebelión. El diablo no solamente se rebeló en contra de Dios, pero los ángeles le siguieron. Y después, si usted se acuerda, los ángeles vinieron en forma de hombres porque ellos pueden hacerlo. Pueden venir en forma de hombres. Nunca hemos visto un ángel mujer, ¿ok? Y yo sé que hacen ángeles mujeres y angelitos chiquitos mujer, ¿verdad? Pero en la Biblia nunca ha enseñado ángeles mujeres, sino ángeles hombres, varones. Pero en un tiempo esos varones o esos ángeles se transformaron en varones y vinieron y tuvieron relaciones con mujeres de aquí de los humanos, y lo que produció fueron hijos de 9 pies o más de alto, gigantes. Gigantes. Entonces, todo eso tiene que ver con rebelión. Y la podemos ver la rebelión y el producto de la rebelión que sigue de una descendencia a otra descendencia, sigue, ¿verdad? Y en la familia el peligro de esto es que si usted es rebelde y tiene hijos, sus hijos van a ser rebeldes. Y si sus hijos tienen hijos, ellos van a ser rebeldes. Y ahí va, y ahí va, y ahí va, y va, nunca para. ¿Ve? Entonces la maldición de Dios continúa en la familia. Porque no puedes ser bendecido de Dios si estás en rebelión. Dios se contradiría a Él mismo. ¿Ve? Porque Él castiga la rebelión, no la bendice. La castiga. Por eso lo más importante para nosotros como cristianos y para tener una base de donde podemos edificar es de ser humildes, obedientes, someternos, darle lugar a alguien más siempre. Y yo sé que la carne no quiere, no le gusta. Pero ¿qué clase de vida es esa si yo siempre voy a dejar que me pisoteen todos?
lo primerito que viene a la mente. Lo que olvidamos es que Dios dice que Él te defiende. Que no te preocupes tú de defenderte tú mismo, porque Él te va a defender. Es muy posible que alguien te avergüence y te maldiga y te deje por el suelo, pero ¿sabes qué? Si tú no respondes, si tú te humillas, Dios te va a levantar y te va a usar como prueba para aquella familia o aquella persona que te subajó, va a poder ver las bendiciones suyas. Es lo que David quiso decir cuando dijo: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. En otras palabras, me ensalzas, me haces que yo prospere en frente de aquellos que quieren lo peor para mí. Así es de que cuando consideramos esto, entonces no cuesta mucho someternos. Y esto de someternos no es un proceso de una semana, ni de un año, es de una vida. ¿Lo podemos hacer? Solamente si somos salvos. Solamente si tenemos al Espíritu Santo en nosotros. Y el proceso de Dios es que por medio de salvación, Él te da un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Y te da el Espíritu Santo. En Romanos 8:16 dice que el Espíritu del hombre y el Espíritu Santo son testigos que somos hechos hijos de Dios. Así de que cuando Él nos arma con estas armas, nosotros podemos hacer lo que Él nos pide que hagamos. Sin ello no lo podemos hacer, porque es muy posible que este día tú te humilles delante de alguien, pero para mañana ya pensaste en ello toda la noche y el siguiente día hagas su lado. Porque esa es la carne, pero lo espiritual es diferente. ¿Okay? Yo digo que quizás nos examinamos por medio de la vida victoriosa que vivimos, qué tan espirituales somos, porque nos gustaría pensar que somos los más espirituales de todos, ¿verdad? Yo soy más espiritual que tú y que tú y que tú, ¿verdad? Pero la espiritualidad resulta en la vida que vivimos. Jesús dijo: ¿cómo los van a conocer? Los discípulos dijeron: pero ¿cómo vas a saber los que son y los que no son? Por sus frutos los conoceréis. ¿Cuáles frutos? El amor. Por el amor los vas a conocer. No puede amar sin perdonar. Y no puede perdonar sin amar. Ahí está la cosa. Así es de que si usted funciona en el amor de Dios, usted muy fácil va a poder perdonar y va a poder caminar en lo espiritual como Dios se lo pide que haga. Es la vida nueva, hermano. Esa es la vida espiritual que nosotros vivimos. Porque nos estamos engañando a nosotros mismos si pensamos que lo espiritual es lo que hacemos de afuera para adentro, pero lo de adentro para afuera está todo podrido. Jesús fue el que dijo, no es lo que entra al cuerpo lo que daña, sino lo que sale del cuerpo que hace daño. Así de que es lo que está dentro de usted y sale para afuera que le va a dañar en su vida espiritual. ¿Okay? Vamos a orar primero antes de enseñarle algo. ¿Okay? Padre, en el nombre de Jesús, nos presentamos delante de usted, Señor, pidiéndole, Padre, como siempre, que nos ayude, que nos use. Padre, que no sea un tiempo en vano, pero que sea un tiempo productivo, que sea un tiempo donde vamos a aprender algo de usted, Padre Santo. Señor, unja mis labios, Señor, para hablar su palabra. Unja nuestros oídos para oír, Señor. Y prepare nuestro corazón, Señor, para recibir su palabra, Señor.
y retenerla, Señor, para que dé fruto en nosotros, en el nombre de Jesús. Entonces dice, toda la parábola registrada en Lucas 20, del 9 al 16, trata principalmente del tema de la autoridad delegada. Dios no vino a cobrar personalmente sus derechos después de arrendar la viña a los labradores. 3 veces envió a sus siervos y la 4ª vez envió a su hijo. Todos estos eran delegados suyos. Él quería ver si sus inquilinos se sujetarían a sus autoridades delegadas. Pudo haber venido él mismo a cobrar el arriendo, pero en vez de eso envió delegados. Y esta es la parábola que Jesús nos dio del padre que mandó a un siervo a la viña para cobrar el pago que se le debía, y en lugar de pagarle, mataron al que envió. Se les envió a otro y les envió a otro, y hacían lo mismo. Al fin les mandó el hijo. Y esto está representando a Jesús tratando de enseñarnos, ¿verdad?, la autoridad delegada, que es la autoridad delegada es aquella autoridad que se da por medio de una cabeza, ¿verdad? Dios siempre tiene una cabeza, hermano. Nunca hay un cuerpo con 2 cabezas, ¿ok? Donde hay un cuerpo con 2 cabezas o 3 cabezas o más cabezas, ya es un monstruo. Ya no trabaja. Pero Dios siempre tiene una cabeza, y esa cabeza delega. Lo que encontramos muchas veces en muchos lugares, iglesias, que hay cuerpos con muchas cabezas, y hay un desastre, una cosa horrible. Pero cuando la autoridad es delegada, se le da la autoridad a ciertas personas, y a ciertas personas se le explica cuál es su autoridad. Cada quien tiene su lugar aquí en la iglesia. Tenemos autoridades, tenemos líderes, tenemos autoridad delegada que se pone para manejar cada ministerio. Así de que cuando nos sometemos a esas autoridades, todo trabaja. Todo trabaja muy bonito. Ok. Esa autoridad delegada, y le digo esto por si acaso usted llega a ser un líder un día, esa autoridad delegada es autoridad que se le da del presbiterio, o sea, del predicador o del pastor, pero la autoridad no viene del pastor, ni viene de la iglesia, sino que viene de Dios. Es decir, es más fácil hacer las cosas en la carne porque no tenemos que orar. Pero para hacer las cosas espirituales tenemos que orar mucho. Y tenemos que buscar a Dios. Porque muchas veces la carne no ve lo que Dios ve. Y entonces tenemos que buscar a Dios para que Él nos dirija y Él nos enseñe. Y muchas de las veces no nos va a explicar Dios por qué. Por ejemplo, si Él elecciona a uno de ustedes, y yo en la carne lo conozco, y digo, ¿esa persona? Es que tú no sabes lo que esa persona es. Pero no, si Dios está dirigiendo, aunque uno no lo entienda, uno sigue la dirección de Dios. Y esto no quiere decir, y le tengo que explicar esto, no quiere decir que muchas veces hacemos errores y no oímos a Dios como lo debemos de oír. Por eso siempre debemos de estar preparados y orar y no soltar de orar hasta que tenemos la dirección de Dios ya bien clara para no hacer errores. Siempre he entendido que es más fácil poner a alguien en autoridad que quitarlo.
cuesta más, le cuesta más ponerlo que quitarlo. Es decir, es más fácil ponerlo que quitarlo. No sé si me estoy explicando bien. Sí. Cuando usted lo pone, todos están contentos. Cuando usted lo quita, digo Jesús, cuando arranque la plantita vas a sacar cizaña con ella. Ya. Okay, so tenemos mucho cuidado. All right. Y a cada persona se le da especialmente las instrucciones de cómo hacer las cosas. Y la idea es de que cuando a usted se le dan instrucciones de cómo hacer las cosas, usted las va a hacer así como se le dan las instrucciones, no como usted quiere o como usted le dé gana. Yo sé que me dijo el pastor esto, pero yo sé otra manera más fácil, y yo sé para echar a travesías, está fuera de orden. No es candidato para liderazgo. Porque tenemos que someternos. Hay muchas cosas, hermanos, y le estoy explicando esto para que usted entienda como miembro, que usted entienda que si un día Dios le llama para ser líder, usted esté enterado. Hay cosas que el pastor sabe que usted no sabe de la membresía. Nunca se atreva usted a... ¿Y por qué esto? ¿Y por qué el pastor esto? No, porque usted no sabe lo que el pastor sabe. Sí. Hay cosas que yo sé de la iglesia que nadie sabe aquí. Ninguno de ustedes sabe. Entonces yo me muevo por lo que yo sé. Pero usted no lo sabe. Okay. Le digo esto para que cuando diga usted, es que yo no entiendo esto, yo no sé por qué el pastor esto, es porque usted no sabe. Al otra que tenga esa pregunta, entonces ya tiene la respuesta. Es porque yo no sé. Okay. A los ojos de Dios, los que rechazan a sus siervos, lo rechazan a Él. Es imposible que prestemos atención a la palabra de Dios y desoigamos la de sus siervos delegados. Si nos sometemos a la autoridad de Dios, debemos someternos también a su autoridad delegada. Con excepción de Hechos 9, 4 al 15, que ilustra la autoridad directa del Señor, el resto de la Biblia muestra la autoridad que Él ha delegado en los hombres. Bien puede decirse que le ha dado casi toda su autoridad a los hombres. Con frecuencia estos pueden creer que se están sometiendo simplemente a otros hombres. Pero los que conocen la autoridad se dan cuenta de que estos otros hombres son autoridades delegadas de Dios. No se necesita humildad para ser obediente a la autoridad directa de Dios, pero sí se requiere humildad y quebrantamiento para sujetarse a la autoridad delegada. Salvo que uno deseche por completo la carne, no puede aceptar ni presentar atención a la autoridad delegada. Debemos entender que en vez de venir él mismo, Dios envía a sus delegados a cobrar sus derechos. ¿Cuál pues debe ser nuestra actitud hacia Dios? ¿Debemos esperar hasta que venga Dios mismo? Recordemos que cuando Él se manifieste, vendrá a juzgar, no a cobrar. No piense usted que porque usted es un ser espiritual y usted ora a Dios y usted habla con Dios y Dios habla con usted, que Dios le va a dar órdenes directas a usted, porque no trabaja así. Es decir, Dios usa siempre una cabeza para delegar su autoridad. Siempre.
Siempre que vemos en la Biblia, siempre usted va a ver una cabeza que está llevando la autoridad de Dios. Entonces, esa cabeza no quiere decir que es la que controla todo, no. Esa cabeza no controla nada. Esa cabeza solamente es un instrumento que Dios está usando para delegar, para que se lleve adelante. Por eso no nos jactamos de nada. Y el pastor que entiende esto es un pastor que sabe cuidar su rebaño, porque de otra manera puede levantarse, que no, yo soy autoridad, que no hagas eso, no hagas esto. No, lo hacemos, pero lo hacemos con mucho cuidado, sabiendo que tenemos que estar en orden. Y la orden no es de un hombre, es de Dios. Okay. El Señor le mostró a Pablo cómo había dado cosas contra el aguijón cuando le oponía resistencia. Pero una vez que Pablo vio la luz y la autoridad, preguntó: ¿qué haré, Señor? Por este acto se puso bajo la autoridad directa del Señor. Sin embargo, el Señor lo transfirió inmediatamente a su autoridad delegada. ¿Se fija? Levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Pablo iba a ser más tarde una cabeza, porque levantó varias iglesias y él fue cabeza de esas iglesias, pero en ese momento no era cabeza. Se fija que Dios no le dio directamente instrucciones a Pablo, sino que le dijo: ve y alguien te va a dar instrucciones. Y ya podemos ver cómo Dios le habla a Ananías. Ananías, sí. Le habló y le dijo: ve a cierto lugar, porque ahí está un hombre que se llama Pablo y quiero que le vayas a ministrar. Y él ya conocía a Pablo. Le dijo: ¿estás seguro, Señor? ¿Tú sabes quién es Pablo? Él persigue a los cristianos, nos estamos escondiendo de él y tú quieres que yo vaya donde él está. Pero él le dijo: ve. Ya Pablo ya no era el Pablo que conocía, ¿verdad? Era otro Pablo. Aleluya, gloria a Dios. Qué bonito cuando Dios nos quiere, ¿verdad? De ahí en adelante Pablo reconoció la autoridad. No se consideró tan excepcional que escucharía solamente si el Señor mismo le decía lo que tenía que hacer. Durante su mismo primer encuentro, el Señor puso a Pablo bajo su autoridad delegada. ¿Y qué sucede con nosotros? Desde que creímos en el Señor, ¿cuánto nos hemos sometido a la autoridad delegada? ¿O cuántas autoridades delegadas nos hemos sometido? ¿A cuántas autoridades delegadas nos hemos sometido? La pregunta. Okay. Y le voy a decir que entre más usted se someta, entre más sumiso sea, más le va a usar el Señor. Más lo va a apuntar con el dedo del Señor y va a decir: tú vas a hacer esto. No va a ser por lo que usted sabe, porque usted sabe mucha Biblia, o porque usted ora mucho, o porque usted nunca falla a los servicios, o porque usted da más dinero a la iglesia que es por lo que usted se somete. Si todo trabaja por autoridad, hermano, todo trabaja por autoridad delegada de Dios. El hecho de que usted dé ofrendas es porque Dios le pone en su corazón que dé ofrendas. Si no le pone Dios en su corazón que dé ofrendas, usted le va a dar: mejor váyase a McDonald's y cómase un hamburger, porque le va a ser mejor que dar la ofrenda que dé. Porque las ofrendas traen bendición para usted. Dios no las propuso para que la iglesia se haga rica, no, Dios las propuso para que usted se haga rico, para que usted sea bendecido. Y entonces cuando usted se somete, cuando usted viene a la iglesia, no viene porque es una buena persona y porque es tan dedicado, viene porque el Señor le puso que usted viniera.
Todo lo que usted haga como cristiano y aún no cristiano es dirigido por el Señor, si es algo espiritual. Él pone el deseo en nosotros. Nada de lo que hacemos lo hacemos porque somos capaces, ni porque queremos quedar bien. Nada de eso, es todo lo que Dios hace. Es más, casi a la mayoría de nosotros Dios nos tiene que empujar. ¿A poco no? ¿Qué tantas veces usted ha llegado a casa y dice, ahora yo no voy a la iglesia? No, me siento bien, no me duele esto, me duele el otro, o no tengo ganas, no tengo ánimo, no tengo, pero Dios no le deja quedarse. Le iba a decir, levante la mano porque todos vamos a levantar la mano. Es verdad. ¿Usted cree que como pastora, yo amo la iglesia? Y yo aquí viviera si estuviera de mí. Pero aún sin embargo, hay ocasiones que me cuesta. Me cuesta venir. So, it's not because we're so spiritual, it's because He is behind everything that we do. Él está detrás de todo lo que nosotros hacemos, hermano. Detrás de todo. Behind all of it. Todo. All of it. Aleluya. Gloria a Dios. Glory to God. Para que no vaya a pensar So que espiritual es el pastor. Oh, pastor's just so spiritual. Aleluya. En tiempos pasados Dios pasó por alto nuestras transgresiones porque éramos ignorantes. Pero ahora debemos considerar seriamente las autoridades delegadas de Dios. Lo que Dios destaca no es su propia autoridad directa, sino las autoridades indirectas que Él ha establecido. Ninguno que es rebelde a las autoridades indirectas de Dios se somete a su autoridad directa. Con el fin de explicar mejor este asunto, hacemos una distinción entre autoridad directa y autoridad delegada. Aunque para Dios no hay más que una autoridad. No despreciemos a las autoridades de la casa y de la iglesia. No desatendamos a ninguna de aquellas autoridades delegadas. Aunque Pablo estaba ciego, esperó a Ananías con los ojos internos abiertos de par en par. Ver a Ananías fue como ver al Señor. Escucharlo como escuchar al Señor. La autoridad delegada es algo tan serio que si uno la ofende, se enemista con Dios. Nadie puede esperar que el Señor le dé luz directamente si rehúsa recibir luz de la autoridad delegada. Pablo no argumentó, ya que Cornelio invitó a Pedro, yo invitaré a Pedro o a Jacobo. No permitiré que este hermanito Ananías sea mi autoridad. Es imposible que desechemos la autoridad delegada y sigamos todavía sujetos directamente a Dios. No es posible. Desechar a la autoridad delegada es lo mismo que desechar a Dios. Solo un necio se complace en el fracaso de la autoridad delegada. Al que le disgusta el delegado de Dios, le disgusta también Dios. Es la naturaleza rebelde del hombre la que lo hace querer obedecer a la autoridad directa de Dios sin someterse a las autoridades delegadas que Él ha establecido. Y muchas veces como pastor yo me he encontrado personas, hermanitos o hermanitas que dicen, no, es que yo recibo instrucciones directamente de Dios. Yo también puedo hablar con Dios así como usted puede hablar con Dios. Okay. Siga entonces lo que usted quiera. Ya no están aquí.
Those people aren't here anymore. Okay. Okay. No los busque, ya no están Don't look aquí. around for them. They're not here. Se fueron suponiendo, Supposing siguiendo lo que ellos pensaban que Dios estaba hablando, pero no era Dios. God was speaking, but it wasn't God. Si el diablo See, if the devil se transforma can transform, como un ángel de luz, he can transform into y él an angel también of light. le And hace he pensar also que es Dios el causes que you le to está think hablando that y it's es él God mismo que le speaking está to hablando. you. Así que tenemos que estar So siempre we have to always atentos be y attentive siempre and en oración y ayuno, pidiéndole a in Dios prayer and que fasting, cubra nuestras asking oraciones, God que to cubra lo cover que vemos con our la sangre prayers, de to cover Cristo, what we que hear nos with the blood of ayude Jesus, that He may para help superar, us para aprender to lo que learn, necesitamos, que el because alimento que we estamos need recibiendo to know that the food venga that a we're receiving, we alimentarnos need it las to come partes que and necesitamos feed the que parts se of us alimenten that need to be fed, para poder crecer y para so that poder we can caminar en la grow perfecta and walk voluntad de Dios. in Así the que perfect will of ah, God. el oír So no es suficiente. hearing isn't enough. Cuando When Jesús estaba hablando al Jesus pueblo is talking de to Israel the people of Israel y les estaba diciendo, me oyen, and saying, "Hear," pero luego de hear repente me. les digo, oigan, But then suddenly con he says, "Listen to me," con exageración, ¿verdad? with exaggeration. Porque a veces es como un Because muchacho que usted le dice, it's un like hijo, a child, que usted le one of dice, your children that you say, vas y saca la basura, "Go take the trash out," pero se queda sentado ahí but they jugando just lo que stay esté sitting haciendo, there ¿verdad? playing whatever they're doing. Me oíste que vas a sacar la basura, Well, you didn't even hear me tell you to take out the trash. pero no se mueve. Well, they don't move at all. Al último usted dice, ¿me oyes, muchacho? Finally, you say, "Do you hear me?" Entonces ya brinca para arriba, ¿verdad? And then he jumps up. Eso es también la palabra. That Parece que is estamos oyendo, also- no estamos oyendo. Y a veces Dios dice, You know, it seems ¡óiganme! like God's telling us, "Listen to me." Y a veces así me siento yo And también. sometimes Como, that's how I feel too. Like, no se hey, crea, estoy no, jugando. not really. I'm just playing. Pero But gloria a Dios que las glory to cosas de God, Dios the things of God no se hacen en un aren't día, una done semana, un mes, in a un año. day, a week, a month. Es a un year. periodo de toda la vida. It's a Estamos lifelong creciendo. growth. Mucha gente quiere And agarrar many todo en people un año, want to get everything in 1 year o en 2 años, or o 2 10 years, años. or No, 10 years. vemos No. la vida de los hombres de Dios We en see la the Biblia. life of the men of God in the Años y Bible. años. Years and years. 30 años. 30 years. David se había ungido para ser David rey. had been Y anointed duró to be 30 king. años para llegar a ser rey. It took him 30 years to become king. El pueblo de Dios, And the 40 people of God, años it en el took them desierto 40 years. They were para in the llegar a la desert tierra prometida. to get to the promised land. Sí. Las cosas de Dios The toman things of tiempo. God take time. So, no se apresure. So don't get Nomás in a siga hurry. usted fiel Just a donde continue Dios to lo be tiene faithful where y God Dios va a has hacer lo you, demás. and God will do Okay. the rest, okay? También cuando Dios nos da Also, ministerio, when God fíjese gives otra us a cosa. ministry, look at Cuando this. Dios nos da When ministerio, God gives queremos us que a ese ministerio ministry, we want that inmediatamente ministry se immediately levante. to be Tenga paciencia. raised up. We'll have just have Dios, si Dios patience. está trabajando en usted, If God Dios is está working trabajando in en el you ministerio, and God is denle el working in tiempo the al Señor. ministry, Él give the es el timing que to va the a Lord. crecer. He is the one who will cause Él you es to el que grow. va a dar He's el the one aumento. who's going to give the increase. Porque dijo Jesús, dijo, si mi Because nombre Jesus es said, "If my ensalzado, name is yo exalted, atraeré la I gente. will attract the people." Y lo hemos visto aquí, And Él we've seen trae it la here. gente, He Él la brings trae the a people. usted. He brings them to Si you. no, usted estuviera en la casa ahorita viendo televisión, If not, pero you'd pero be no, at home aquí right now está. watching TV. Gloria a but you're Dios, here right now. aleluya. Praise God, hallelujah. Y mi trabajo es de My orar. job Dios no los deje is- estar tranquilos hasta que no se vengan a la iglesia. Is to pray. I say, Lord, don't let them be at ease until they come to church.
Gracias, hermanos, por ser obedientes al Señor cuando Dios le pone en su corazón que aquí debe de estar, porque aquí debe de estar. Okay. Padre, cuide de cada uno de nosotros, Señor. Protéjanos, guárdenos, Señor. Bendice a cada uno, Señor. Suple toda necesidad en el nombre de Jesús. Amén. A las 3, a la 1, a las 2, a las 3. ¡Aleluya! Que Dios le bendiga.